Principios de la idolatría 3. El culto al deleite propio. Vemos otro principio en esta historia, ¿no es cierto? Que el pueblo no hizo una imagen, ahí está el hecho de que él no hizo una imagen de Moshe, no hizo un caballo, no hizo otro animal de trabajo tampoco, ¿no es cierto? Ellos hicieron un becerro de oro. Un becerro no es una buena traducción tampoco para la palabra hebrea egel, ¿sí? Porque no representa, realmente a veces nos parece que es un animal pequeño, pero es un toro joven, en toda la plenitud de su fuerza. Eso es justamente un egel, ¿no es cierto? Lo que aquí quiere decir es un toro en sus primeras fuerzas. La palabra debe escribir a un animal de alrededor de 3 años, que es la plenitud, digamos, de la fuerza de estos animales. El culto al toro fue muy popular en toda la geografía del Medio Oriente y sus alrededores, ¿sí? Durante diferentes épocas, y eso incluyó a los propios israelitas. No solo hicieron este becerro de oro, sino que hasta lo duplicaron después, ¿no es cierto?, cuando estaban en la buena tierra todavía, gracias a Yarbán o Jeroboam, ¿no es cierto?, como se llamen. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante de él y Aarón anunció: mañana habrá una festividad de Yahweh. Temprano al día siguiente, el pueblo presentó ofrendas quemadas y trajo sacrificios de bienestar. Se sentó a comer y a beber y luego se levantó a regocijarse. Aarón estaba halagado por la respuesta entusiasmada del pueblo, se le nota, porque cuando él vio su devoción hacia el ídolo, ¿no es cierto?, que acababa de fabricar para ellos, ¡ay!, le edificó un altar para completarlo, ¿no es cierto?, el paquete. Él empezó a organizar la adoración del ídolo que ya había preparado. Ya era lo suficientemente malo haber hecho un becerro de oro al cual el pueblo alababa por su salida de Egipto, ¿no es cierto? Este segundo paso de Aarón fue peor todavía. Debemos comprender, por otro lado, que ellos no creyeron estar haciendo nada que ofendiera a Yahweh. Prestemos atención a eso. Al contrario, porque era bastante normal en todas las culturas en aquella época. Y si vamos a analizarlo, vamos a comprender el por qué tantas denominaciones, específicamente la católica, me voy a referir, utilizan sus imágenes y se niegan a decir que las están adorando. Y es verdad que no las están adorando, no son tan tontos, ni necios, ni primitivos como para decir que están adorando a ese pedazo de yeso, ¿no es cierto? Simple y sencillamente son una representación. En la mente de estos israelitas también, ellos no consideraban estar haciendo otro Elohim. Ellos dijeron: estos son los dioses que te sacaron de Egipto. No dijeron: son unos nuevos dioses, vamos a adorar otro porque este se fue. Nada de eso. No trataron de reemplazarlo. Simple y sencillamente trataron de hacerlo a su alcance. ¿Sí? Ponerlo a su alcance, por así decir, ¿no? Esto es algo que hacemos mucho nosotros los seres humanos porque somos limitados. Entonces nos la pasamos tratando de rebajarlo a él, y si no lo entendemos nos enojamos, ¿no es cierto? Y nos ponemos a levantar filosofías en las cuales o terminamos diciendo no existe, ¿no? Como en el ateísmo, o terminamos haciendo filosofías extrañas para tratar de explicar lo que nuestra pequeña mente no consigue entender, que nosotros somos limitados y él es el creador, no nosotros. Entonces no podemos explicarlo nosotros a él, al contrario, todo es al revés. Entonces ellos no pensaron realmente estar haciendo nada que ofendiera, ¿sí? Al contrario, Moshe había subido y pasaban los días y no regresaba. Podía haber muerto inclusive, ¿no es cierto?, con tanto trueno, tanto fuego y tanta cosa que había estado pasando. Y tal vez la idea de un ídolo no le hubiera parecido tan mala a Aarón, quien tal vez hubiera pensado mantener el culto al Elohim que los había sacado de Egipto, como él mismo le dice a Moshe, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esto era común en aquella época. Todos los dioses tenían su imagen visible. Entonces, no le pareció fuera de su historia, por así decirlo, ¿no es cierto? Estaba dentro de su contexto inmediato. Sin embargo, ese es precisamente el peor error humano, ¿sí? Creer que sabemos que cómo adorar a nuestro Creador y lanzarnos a hacerlo por nosotros mismos. Ah, qué lindo me salvo, espera que te voy a dar, mira, vas a ver qué lindo te va a gustar lo que te voy a dar. ¿No? Y no es eso lo que él pretende, ¿no es cierto? Nosotros nos ponemos a hacer regalitos que él no quiere. Él quiere trabajar en nosotros, ¿sí? Muchos hoy hacen exactamente lo mismo, aseguran que Elohim ve los corazones.
hasta cierto punto sí, es cierto que Él ve los corazones, pero ni siquiera nosotros seguimos teniendo a nuestros hijos solamente a través de las intenciones. Llega un momento en el cual nuestros hijos deben crecer y responder correctamente. Lo mismo sucede con el Padre y con nosotros, ¿sí? La mayoría de los que dicen eso son personas que están queriendo decir que Él no se importa cómo lo sirvan. No importa cómo me sirvan, todo servicio me viene bien, ustedes hagan lo que quieran, no es para nada así, nosotros ya sabemos, habiendo estudiado todo, lo meticuloso que es nuestro Padre, lo detallista, y como todas las cosas son para describir a Mashiach, no son para cualquier cosa. Aarón honró y santificó al ídolo con un sacrificio animal. Eso fue terrible. Él hizo el becerro y después él hizo un altar para adorarle, ¿no es cierto? Y Yahweh protestó. Se han hecho un becerro fundido, se han postrado ante él y le han hecho sacrificios diciendo, este es tu Elohim. ¿No es cierto? O sea, eso soy yo, me están representando a mí. Estaba indignado y tenía completa razón. Ellos sirvieron a un ídolo con entusiasmo, con energía y con sacrificio propio. Las personas usualmente encuentran la manera de levantarse temprano para esas cosas que son realmente importantes para ellos. Para lo otro no tienen nunca tiempo. Para la oración no hay tiempo, pero para una fiesta especial se preparan, ¿no es cierto? O sea, ese tipo de cosas lo hacemos todos, vamos. No podemos negar que eso es una realidad de nuestra carne. Esto muestra que Israel estaba dispuesto a dar su tiempo, sus sueños, su dinero, todo porque dieron sus aretes sin protestar, ¿sí? Para el servicio de este ídolo. Y se levantó a regocijarse, dice después. La palabra utilizada para regocijarse, ¿sí? Que otros traducen danzar, que erradamente, porque no es danzar, es sahak, ¿sí? Una palabra hebrea que es siempre traducida como burlarse, hacer burla, por un lado, en la mayoría de los casos, como es el caso, por ejemplo, de Ismael burlándose de Yitzhak, se utiliza esta misma palabra, pero también tiene una connotación de placer sexual, justamente de regocijarse sexualmente, como es utilizada en varios pasuquín. Por ejemplo, en Bereshit 26 dice, cuando pasó algún tiempo, Abimelech, el rey de los pelishtinos, mirando por la ventana, vio a Yitzhak acariciando a su esposa Rivka, y aquí es esa palabra justamente. Llamó a sus servidores y le dijo, miren, tuvo que traer a un hebreo para que jugara con nosotros. Esta es la esposa de Potifar. Este venía a acostarse conmigo, a justamente regocijarse conmigo. Sahak, de nuevo es la palabra. Bereshit 39 dice, entonces ella le contó la misma historia diciendo, el esclavo hebreo que trajiste a nuestra casa vino aquí a jugar conmigo. O sea, son traducciones, ¿no es cierto? Pero la palabra en hebreo es exactamente la misma y la connotación implica un tipo de relación sexual. De manera que lo que tenemos acá es que el pueblo se levantó a tener prácticas llenas de inmoralidad, comunes totalmente en aquellas épocas, ¿no es cierto? Era costumbre en todas partes, sobre todo cuando tenían cultos a sus dioses, que terminaba todo en grandes descontroles, ¿sí? Su adoración incluía comida, bebida, y esto en el sentido de borrachera, no había que tomarse dos copitas y nada más, había que tomarse todo, ¿no? Y inmoralidad sexual, plenas orgías. Hicieron todo esto delante del becerro de oro, porque esa era la forma de adoración antigua. ¿Sí? Este cuadro indica que el becerro representa el deleite que los hijos de Israel estaban adorando al objeto de su deleite, de la forma en que ellos querían y pretendían, ¿no es cierto? Como ellos inventaron esta adoración, no vino el becerro a decirle, háganme un ídolo, ¿no es cierto?, con mi forma y adórenme así, así, así. No había ningún becerro diciendo esas cosas. De manera que todo lo que hicieron estaba dentro de sus propios corazones. Normalmente es así cuando nosotros hacemos las cosas, ¿no es cierto? No son cosas que nos haya venido a decir nadie. Están dentro de nuestros propios corazones. Tenemos que revisar nuestra carne y llevar el madero todo el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, el pueblo abusó de lo que Elohim le había dado, el uso para su diversión, su propio entretenimiento. La adoración del becerro de oro fue una clase de recreo y esparcimiento, por decirlo de manera moderada. Los hijos de Israel se divirtieron con este ídolo, buscaron todo el tipo de diversión que pudieran obtener alrededor de este ídolo, ¿no es cierto? Cuando Moshe y Yahshua bajaron del monte, escucharon los cantos y Yahoshua, ¿no es cierto? Perdón, Yahoshua
inocentemente dijo, oigo ruido de guerra. Y Moshe dijo, no, Moshe ya sabía, porque ya sabemos que Yahweh le había advertido, ¿no es cierto? Le había dicho, baja que tu pueblo ya está haciendo cualquiera. Entonces Moshe ya sabía, ya venía enojado con certeza. Esto es justamente una advertencia, ¿no es cierto?, para nosotros. No debemos reunirnos con el propósito de divertirnos o entretenernos, pasar un buen rato, esas cosas. La diversión y el entretenimiento están muy ligados con todos los cultos actuales de la cristiandad, ¿sí? Lo que necesitamos buscar es a Yahweh mismo. Él no está en un becerro, ciertamente. Tenemos que buscar a Mashiach, tenemos que buscar deleitarnos en Yahweh a través de nuestro Mashiach, ¿sí? Los creyentes contemporáneos están básicamente inmersos en ese tipo de cosas, ¿no? Con el deseo de entretenerse. Es difícil encontrar un servicio de congregación que no tenga alguna forma de entretenimiento, sea cual fuere. Se usan varias formas de entretener a la gente y de atraer a la gente también. Sin entretenimiento la gente no se desplaza, al parecer, ¿no es cierto? Que ir donde hay diversión, y eso hay que mantenerlo después, entonces hay que seguir inventando nuevas diversiones. Hoy en día muchos adoran alguna clase de becerro de oro para su entretenimiento, para su placer momentáneo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que voy a hacer este fin de semana? Ah, sí, me voy al culto porque cantan y danzan, tienen unas danzas muy lindas ahí, a mí me encanta, y bailamos todos juntos y es bárbaro, ¿no es cierto? No estoy hablando en contra de las danzas ni nada, sino hablando en contra de todos los grandes, lo que se está fomentando ahí. Si la gente va por las danzas, la gente no está yendo a buscar sino su propio placer, no está yendo a buscar a Elohim. Entonces, lo que se está haciendo ahí no debería ser fomentado por los mismos que están diciendo que ministran a Elohim, ¿no es cierto? Tendrían que estar enseñándole a esa gente que cualquier tipo de expresión de alegría, que pueden llegar a ser danzas y cánticos, como sí aparecen en las escrituras y no son negados ni prohibidos, tienen que ser dirigidos a Yahweh, con el corazón colocado hacia Yahweh, no en nuestro placer de, bueno, ¿qué vamos a hacer este fin de semana? Si vemos claramente este principio, nos vamos a dar cuenta de la situación lamentable y trágica que predomina entre los creyentes contemporáneos, ¿no es cierto? Vemos becerros de oro casi en todas partes. Esta es una realidad. Y no estoy hablando solamente de los cristianos. La gente canta a un becerro de oro, lo alaba, se regocija delante de él, no se da cuenta que es un becerro de oro, sí, que se han levantado uno. En la presencia de un becerro de oro la gente come, bebe, comete fornicación. Y la fornicación es simplemente irse atrás de otros dioses. ¿Qué son otros dioses? Ídolos que dijimos que eran cualquier cosa que se es colocada en el lugar de Elohim. Si esa cosa es más importante que Elohim, o si me voy a perder mi tiempo con esa cosa, ya está siendo más importante que mi Elohim, entonces bueno, ahí estoy adorando un becerro de oro. ¿Cuántas veces lo hacemos, no es cierto? Y no nos damos cuenta o no le prestamos atención. Yo he orado desesperadamente realmente a Elohim en cuanto a esta situación, sobre todo en los últimos años, ¿no? Y a lo que estoy diciendo al respecto. Tengo la obligación de señalar este principio al pueblo de Elohim, no obstante, no quiero ir a los extremos tampoco, no creo que este mensaje haya ido demasiado lejos a este respecto, pero tampoco quiero andar cortando cabezas ni diciendo que nadie es hereje o nada por el estilo, ¿sí? Porque cada uno es siervo para él y no para nosotros. Entonces yo tengo que testificar que en lo profundo de mi ruach tengo una visión de esta escena de Shemot 32 en su aplicación actual. O sea que estoy viendo la misma escena hoy, ¿no es cierto? Trasladada con otras cosas, tal vez no veo un becerro físico, pero sí lo veo espiritualmente, ¿no es cierto? Y cosas peores que becerros inclusive. También puedo testificar que en el transcurso del ministerio que me ha determinado, he estado en guardia para tratar de no edificar nada que sirva para mi propio propósito, ni un propósito personal para nadie, en el sentido que sirva de distracción o entretenimiento, sino que sea todo para que
crecimiento y edificación, ¿sí? Entonces a veces eso puede ser no tan agradable a los ojos de muchos, ¿no es cierto? Porque bueno, lo que es solo para trabajo, digamos, no es tan agradable. Y sin embargo hay momentos, sí, hay momentos para esparcimiento en todas las cosas. Como ya dije, en las escrituras se habla de cantos, de danzas en muchos lugares, no es que esté prohibido, simplemente cómo, cuándo y dónde se realiza. Entonces, a los ojos de Elohim, todo lo que edificamos para nuestro propósito y nuestra carne es engañosa, recordemos estar alerta contra ella las 24 horas del día. Y todo eso constituye un becerro de oro. Ese becerro causará siempre divisiones. No hay forma de que no las cause. Ese es el objetivo, eso es lo que causa cualquier cosa que se sale de la línea determinada por el padre. Es una división, es una cosa que se ha desgajado, ¿sí? Han hecho becerros continuamente, las divisiones han surgido del culto de estos becerros de oro. Y hay, bueno, millones. Esta situación se sigue repitiendo entre los creyentes contemporáneos. Todos debemos ver la diferencia que existe entre la adoración pura a Elohim y un culto mezclado. Esto es un culto mezclado, así como era una multitud mixta, ¿sí? Culto mezclado consiste en adorar un becerro de oro en el nombre de Elohim. Decir, estos son tus dioses que te han sacado de Mitzray, ¿no es cierto? Decir, este es tu Dios que te salvó, que vino a salvarte, que dio su vida para que fuera salvo, y nosotros ahora, no sé, ladramos como perros, comemos pasto, hacemos toda una serie de cosas a las cuales tratamos de llamar avivamiento, ¿sí? Entonces, en esta clase de adoración, la gente lo único que está haciendo es adorar a un becerro de la misma manera en que adorarían a Elohim. En realidad, para ellos están convencidos de que adoran a Elohim, pero no lo han conocido porque si no se darían cuenta. Así que hemos visto que esto difiere de la adoración pagana. No es lo mismo que la adoración pagana, ¿sí? Porque el culto mezclado es un asunto de adorar a un ídolo en nombre de Elohim, supuestamente, ¿no es cierto? Y de la manera en que adorarían a Elohim, le aplicaron todos los sacrificios, ¿no es cierto?, que deberían haber sido para Elohim, los aplicaron para este ídolo. Hicieron todas las cosas de manera tal que fuera su ídolo y hasta le pusieron el nombre de su Elohim.